Muchas veces oímos decir que algo tendrá que ver nuestro mercado de trabajo para que cuando las cosas nos van mal durante las crisis, perdamos siempre mucho más empleos que la mayoría de los países europeos. Déjenme que les diga algo de lo que hablamos poco dentro y fuera de esta Cámara. Cuando en 1985 ocupábamos en España 800.000 personas, 800.000, en la construcción, en Alemania se ocupaban a 3 millones de personas, casi 4 veces más. Cuando 9 años después, en 1994, ocupábamos 1.100.000 personas, en Alemania se ocupaban prácticamente a los mismos. A aquellos 3 millones se ocupaban a 2.900.000 personas. Y cuando 13 años después del 94, en el 2007, ocupábamos a 2.700.000 personas en la construcción, en Alemania se ocupaban a 2,5 millones. Señorías, nos va peor que Alemania, porque en 20 años, hemos pasado de ocupar apenas un tercio de los trabajadores en la construcción que ocupaba Alemania, a ocupar mucho más que ella en 2007, antes de que comenzara la crisis. Un país, el alemán, que tiene el doble de habitantes que nosotros y el triple de Producto Interior Bruto. Y estas diferencias, si bien con mucho menos intensidad, se mantienen para Italia, en nuestra comparación, para Francia o para el Reino Unido, los grandes países europeos. Nos va peor porque estos empleos son los que ahora se han perdido, después de alegrar la vida y sobre todo el bolsillo de unos cuantos. Por cierto, de algunos a los que ahora tenemos que reflotar entre todos. Esta es una explicación, señorías, mucho más solvente, en mi opinión, que algunas brillantes aportaciones que tanto escuchamos en estos días. La última de ellas fue la de la señora Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, cuando decía que nuestro problema es que nuestra legislación laboral todavía mantiene demasiados elementos franquistas, decía ella. La verdad es que la vimos poco entonces pidiendo libertad de afiliación sindical y pidiendo libertad de afiliación empresarial. Pero es verdad que hoy el señor Montoro nos ha ofrecido una explicación mucho más brillante, si cabe. La explicación es que ¿qué más da? Que lo mismo que teníamos que hacer en el 93, lo podemos hacer en el 92. No nos ha dicho lo contrario, que lo mismo que podíamos hacer en el 92, podríamos haberlo hecho cuando pase el tiempo en el 93 o en el 94. Pero la verdad es que cuando uno oye al señor Montoro, inevitablemente esto va de citas. Durante hoy uno recuerda a Isaías Berlin, ¿no? aquel gran intelectual liberal, ¿no? Él decía que casi todas las personas o son zorros o son erizos. Los zorros saben mucho de muchas cosas, un poco. Y los erizos saben mucho de una gran cosa. A veces cuando oigo al señor Montoro en su forma de pronunciarse en la Cámara, en la forma y en el fondo de lo que se pronuncia, pienso que quizás seguramente no es ni un zorro ni un erizo. Señorías, hemos llegado en España a esta situación porque entre 1997 y el año 2007 hemos construido más de la mitad de las viviendas que se han construido en el área euro. Y mientras tanto, el precio de la vivienda aumentó en un 200% en esa década, 97-2007, con gobiernos del Partido Popular y con gobiernos del Partido Socialista. Y mientras tanto, 4,3 salarios anuales necesarios para comprar una vivienda de 90 metros se convirtieron en 9 años de salario. En aquella fecha se hicieron 9 millones de hipotecas nuevas para comprar vivienda, 9 millones de hipotecas nuevas. Y mientras tanto, el esfuerzo medio de las familias creció desde el 28% de los ingresos familiares en el 97 hasta el 51% en el 2007. Se duplicó largamente. Hubo un ministro, el de Fomento de la época, me estoy refiriendo al año 2002, no sé si está por aquí el ministro de Fomento anterior, el del Fomento de la época en el año 2002 llegó a decir que no veía dónde estaba el problema, que no pasaba nada,
que si se hacían tantos pisos es porque la gente los compraba y daba lo mismo para qué y por qué. Ahora ya, 10 años después, sabemos lo que pasa cuando la gente deja de comprar casas. Que se lo pregunten si no a nuestras entidades financieras, que tienen que quedarse con ingentes cantidades de viviendas y sobre todo de suelo que financiaron irresponsablemente con dinero tomado a préstamo en los mercados internacionales y préstamo, por cierto, a corto plazo, a mucho más corto plazo que el que se producía, el devengo de los créditos que concedían en el mercado interior, ¿no? Pero ahora sabemos, sobre todo, qué es lo que pasa cuando la gente deja de pagar las casas que ha comprado con hipoteca. Desde que ha comenzado la crisis ha habido más de 350.000 desahucios ejecutados en España, prácticamente el 10% de todas las hipotecas que se hicieron en ese periodo. Estamos, pues, se ha dicho aquí bien, ante uno de los graves y más acuciantes problemas sociales por los que atraviesa la sociedad española. La respuesta del Gobierno es, en nuestra opinión, claramente insuficiente. En esto coincidimos con la proposición de UPyD. La opción por un código de buenas prácticas resulta una opción paradójica. Primero, porque supone reconocer que buena parte del sector no debía seguirlas, porque si las siguiera no sería necesario. Pero además, al ser voluntario, ¿qué es lo que en realidad añade? Determinar qué es lo bueno, determinar qué es lo bueno frente a qué es lo malo. Un código, por cierto, que ocupa página y media del Boletín Oficial del Estado, en un Real Decreto con tantas restricciones que tenemos muchas dudas de que pueda afectar a algo más de a una persona de cada 10 del objetivo al que pretende efectivamente resolver, el objetivo del conjunto de las personas que atraviesan un proceso de desahucio en España sobre su vivienda habitual. Señorías, esto a estas alturas del problema en España es, desde luego, absolutamente insuficiente. Creemos que hay que ir más allá, porque las dimensiones que afrontamos no solamente son estas, las de los 350.000 desahucios, sino que seguirán todavía creciendo con el tiempo, al menos durante los próximos 2 o 3 años. La proposición de UPyD se inclina claramente por una norma, no por un código voluntario, una norma que dé respuesta a los problemas planteados. A nuestro juicio, es también una norma insuficiente, incluso en algunos aspectos, como en el de la remisión sistemática, en buena parte de las actuaciones a un procedimiento notarial, porque creemos que la normativa actual tendría a su vez que ser modificada, puesto que, es nuestra humilde opinión, en este momento no lo permite. Para el Grupo Socialista, una respuesta que avance sobre la situación actual, una situación que, no se olvide, ya fue modificada en junio del año pasado en algunos puntos esenciales. Elevación del porcentaje sobre el valor de tasación en caso de que la entidad acreedora se quedase con el bien, en este caso con la vivienda, y elevación del suelo inembargable. En nuestra opinión, la solución debería pasar por algunas cuestiones esenciales. En primer lugar, debe establecerse una moratoria general y excepcional, que agrupe a todos aquellos deudores hipotecarios que carezcan de rentas derivadas del trabajo o de cualquier otra actividad económica y que imposibiliten, por esa razón, el pago de una cuota hipotecaria por encima del 60% de la renta familiar. No un código voluntario. Tiene que ser una moratoria legal de carácter general, por 2 años. Y durante ella solamente se pagarían intereses a un tipo reducido a la mitad del pactado, sin que se amortice durante ese tiempo capital alguno. En segundo lugar, el porcentaje en caso de que la entidad ejecutara la hipoteca y se quedara con el bien hipotecado debe elevarse desde el 60%, en que a su vez fue elevado en junio desde el 50% vigente hasta entonces, hasta el 80%. En tercer lugar, durante el periodo de tiempo transcurrido entre el impago de la subasta y la propia subasta, entre el impago, en este caso, del deudor y la ejecución de la subasta, tiene que establecerse un límite a los intereses. A los intereses en mora, un límite que para nosotros debe ser inferior, suficientemente inferior al planteado en la iniciativa de UPyD. En cuarto lugar, creemos que la tasación que se efectúe con efectos de la hipoteca en el momento de la hipoteca no puede ser alterada, al menos durante 5 años. Salvo acuerdo expreso entre el deudor y el acreedor.
En quinto lugar, creemos que es absolutamente imprescindible. Este es un tema que no está planteado Señor diputado, tampoco. tiene usted que Termino ya, acabar. presidente. Es absolutamente imprescindible que haya una separación entre la entidad tasadora en gobernanza, en capital y en gestión y la entidad financiera. Termino ya con dos cuestiones que nos parecen fundamentales. Para nosotros es esencial asegurar que si, una vez que se produce la ejecución, el deudor se planteara, como consecuencia de sus propias condiciones de imposibilidad sobrevenida, y fuera posible que así fuera su permanencia en la vivienda, tiene que ser posible. Y tiene que ser posible que se ofrezca por parte del acreedor una vivienda alternativa a un precio de arrendamiento con un valor de arrendamiento proporcional, adecuado a la renta del deudor. Termino ya, señor presidente. Yo creo que las propuestas del Gobierno son insuficientes. También lo son algunas de las que he citado por parte de la propuesta de UPyD. Pero nos parece que merece la pena que hoy votemos también favorablemente a esta propuesta. Merece la pena que lo discutamos. Somos partidarios de que haya una posición común lo más fuerte posible en el seno de la Cámara. Y nos parece que esa posición debe articularse alrededor de la consideración de que un código de buenas prácticas como el que ofrece el Gobierno es una solución absolutamente insuficiente. Señorías, señor diputado, termino ya, presidente. Termino ya. Señorías, cuando el débil y el fuerte llegan a un acuerdo, la mano del fuerte no debe ser usada para golpear al contrario, cuando éste no puede cumplir. Es la ley la que debe garantizar una segunda oportunidad, la misma oportunidad que estamos ofreciendo a buena parte de nuestro sistema financiero para impedir que muera a causa de sus propios errores. Muchas gracias. Muchas gracias.